El último crepúsculo de Jerusalén se desvanecía tras las antiguas murallas, llevándose consigo los últimos rayos de esperanza que aún persistían. En ese instante de quietud, desde la distancia, una inmensa oscuridad comenzaba a alzarse, la sombra de un imperio brutal e invencible. Babilonia. El retumbar de los tambores de guerra tronaba por el espacio, anunciando el ocaso del reino de Judá. Ante una fuerza tan devastadora como una inundación furiosa, las sólidas puertas de la ciudad pronto fueron derribadas. Los invasores irrumpieron pisoteando todo bajo sus botas de hierro, sembrando el terror en cada rincón. Los gritos de angustia y los lamentos desgarradores resonaban en medio del caos. El fuego de la guerra consumía casas y templos, el lugar que el pueblo consideraba la morada de Dios sin piedad alguna. Los objetos sagrados fueron saqueados. El santuario fue profanado cruelmente. Babilonia no solo robó riquezas, sino también el futuro de Judá. Capturaron a los jóvenes más destacados príncipes, hombres de brillante intelecto, fuertes y talentosos, para llevarlos a una tierra lejana donde su destino sería llevado al límite. Entre la multitud de prisioneros que eran llevados fuera de la ciudad en ruinas, destacaba un joven llamado Daniel. Nadie imaginaba que este joven pequeño, perdido entre la marea de exiliados, se convertiría en una figura que cambiaría no solo el destino de un imperio, sino que también escribiría gloriosas páginas en la historia de la fe en el Dios eterno. Daniel, junto con 3 amigos cercanos, Ananías, Misael y Azarías, iniciaba un viaje lleno de sangre y lágrimas hacia Babilonia, una tierra desconocida donde todos sus valores y creencias serían puestos a prueba ferozmente. A medida que avanzaban, cada grano de arena del desierto se impregnaba del dolor de la separación. Cada paso cargaba el peso de la memoria de una patria amada que había sido destruida. Las miradas perdidas y los suspiros de desesperanza se mezclaban con el viento melancólico como un susurro de todo un pueblo que caía. Una era había terminado, y desde entre las cenizas el clamor de dolor seguía elevándose al cielo como una súplica desesperada dirigida al Altísimo. ¿Quedaría alguien para escuchar el llamado de un pueblo quebrantado? ¿Habría quien rescatara a las almas quebradas? Y en medio de esa oscuridad, una diminuta esperanza seguía ardiendo en el corazón de los fieles. Como Daniel, la esperanza de que aunque todo se derrumbara, Dios jamás abandonaría a su pueblo. Una gran historia de lealtad, valentía y fe inquebrantable comenzaba a escribirse desde el instante mismo en que Jerusalén cayó y la oscuridad la envolvió. Babel, un nombre que resonaba como trueno en todas las tierras, pero el arma más poderosa de este imperio no era solo su afilada espada, sino un arma invisible, la asimilación. Cuando Jerusalén cayó, el ejército de Babilonia no solo saqueó bienes materiales, también buscó las almas más brillantes, jóvenes sabios, fuertes y hermosos, para moldearlos como instrumentos al servicio de la gloria de Babilonia. La orden del rey Nabucodonosor resonó por todos lados. Escoged a los mejores entre los hijos de Israel. Enseñadles nuestra lengua, inculcadles nuestro conocimiento para que olviden su origen y adoren a los dioses de Babel. Así los jóvenes selectos del pueblo de Dios, aquellos de linaje noble, fueron arrancados de su tierra natal y arrastrados a través de los polvorientos caminos del desierto hacia una tierra extraña, deslumbrante, pero fría. Ante sus ojos, Babilonia surgía como un sueño embriagador, torres doradas, resplandecientes templos colosales que se perdían en el cielo, jardines colgantes maravillosos que el mundo jamás había presenciado. El esplendor de Babilonia era como una trampa dulce
que invitaba a las almas jóvenes a rendirse al olvido. Además, para borrar todo rastro de su identidad pasada, sus nombres fueron cambiados. Daniel se convirtió en Beltsasar, Hananías en Sadrach Misael, en Mesac Azarías, en Abednego. Los nombres antiguos, ligados al Dios verdadero, fueron reemplazados por nombres que honraban a dioses paganos. Este cambio de identidad no era solo una humillación, era un intento insidioso de quebrantar sus almas, haciéndoles olvidar quiénes eran realmente. Y la prueba más grande les aguardaba en las mesas lujosas del palacio real, manjares exquisitos y vinos ofrecidos a ídolos paganos, una tentación suave pero letal. Al consumir estos alimentos no solo se nutrirían físicamente, también se rendirían a la cultura y la religión de Babilonia. En medio de aquella dulce tentación, Daniel se alzó. Su corazón resonó con una advertencia: no lo hagas. Y junto a sus leales amigos pidió comer solo verduras y beber agua para mantenerse puro ante Dios. Una decisión aparentemente simple, pero que significaba una declaración silenciosa de guerra contra el corazón del imperio más orgulloso de la tierra. Babel conquistaba con la espada, pero de manera aún más pérfida, conquistaba mediante el olvido. Sin embargo, en lo más profundo del alma de aquellos jóvenes quedaba una fe ardiente, una llama obstinada que seguía brillando en silencio, desafiando la tormenta de poder que intentaba extinguirla. Dentro de los muros dorados y resplandecientes del palacio de Babilonia, Daniel y sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego vivían inmersos en una cultura ajena. La presión para abandonar su fe y adaptarse a la nueva sociedad llegaba como una ola impetuosa y ensordecedora. Sin embargo, en sus corazones, la llama de la fe en el Dios de sus antepasados seguía ardiendo con fuerza inquebrantable ante los lujos y tentaciones. Sabían que para preservar sus almas debían rechazar la disolución en ese mundo pagano, aunque eso implicara un peligro inminente. La primera prueba llegó cuando se les ofrecieron manjares del banquete del rey Nabucodonosor. No eran solo alimentos exóticos, eran ofrendas ya presentadas a dioses extranjeros. Comer de esos platos significaba aceptar y rendirse ante una cultura pagana. Ante los aromas seductores de la carne asada y el brillo tentador del vino en copas de oro, Daniel sintió la tentación, pero en lo más profundo de su alma escuchó claramente el llamado de Dios: no contamines tu alma. Con un valor sobrehumano, Daniel solicitó consumir únicamente verduras y agua durante 10 días. Al finalizar la prueba, ocurrió un milagro. Ellos se mostraban más saludables y radiantes que aquellos que habían disfrutado de los manjares reales. Su fidelidad a Dios quedó evidenciada en su propio aspecto. No era el alimento terrenal, sino la mano de Dios quien los había sustentado en medio de Babilonia. Con el paso del tiempo, Daniel y sus amigos sobresalieron entre muchos por su sabiduría e integridad, siendo considerados 10 veces superiores a los magos y adivinos del imperio. Sin embargo, cuando todo parecía en calma, una nueva tormenta se gestaba silenciosamente: el sueño perturbador del rey Nabucodonosor. En ese sueño, el poderoso monarca veía una estatua gigantesca, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro y barro. Una roca no tallada por manos humanas golpeó la estatua en los pies, derrumbándola en polvo, mientras la roca se convertía en una gran montaña que llenaba toda la tierra. Ningún sabio de Babilonia pudo interpretar el sueño. El rey ordenó la ejecución de todos los sabios, incluido Daniel, pero Daniel no temió.
Una vez más, buscó a Dios en oración ferviente, y Dios respondió, le reveló el sueño y su interpretación en una visión nocturna ante el majestuoso trono. Daniel se presentó firme sin temor. Relató con exactitud el sueño que el rey había tenido y explicó que la estatua representaba imperios sucesivos, Babilonia, como la cabeza de oro, seguidos de reinos de plata, bronce, hierro y finalmente una división débil. Pero el reino de Dios vendría no hecho por manos humanas y permanecería para siempre, destruyendo todo poder terrenal. Nabucodonosor, asombrado, se postró ante Daniel, no para adorarlo como a un hombre, sino para honrar al Dios que él servía. «Verdaderamente», exclamó el rey, «tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes y el revelador de misterios». Daniel fue honrado, otorgándosele poder y alta posición. Sin embargo, su corazón permaneció humilde, sabiendo que toda gloria pertenecía a Dios. Aún así, el orgullo humano de Nabucodonosor no fue totalmente doblegado. Impulsado por su ambición, mandó erigir una estatua de oro gigantesca, ordenando que todo el pueblo se postrase en adoración al sonar de la música. Quien desobedeciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Entre la multitud postrada, los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, permanecieron de pie. En medio de los postrados, ellos eran como columnas de luz en la oscuridad asfixiante. Fueron arrestados y llevados ante el rey. Si no se postran, serán lanzados al horno. ¿Qué Dios podrá salvarlos de mi mano?, rugió Nabucodonosor. Pero ellos no titubearon. Aunque nuestro Dios no nos salve, no adoraremos tu estatua. Furioso, el rey ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal y lanzar a los jóvenes dentro. El fuego era tan intenso que quemó a los soldados que ejecutaron la orden. Sin embargo, en medio de las llamas, ocurrió un milagro impactante. Al mirar dentro del horno, el rey vio no 3, sino 4 figuras caminando entre el fuego y el cuarto. Parecía un hijo de los dioses. Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron sin daño alguno, ni un cabello chamuscado, ni olor a humo en sus ropas. Toda la corte presenció un prodigio sin precedentes. Nabucodonosor, conmovido, proclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. No hay Dios que pueda salvar como Él». Dios no solo salvó sus vidas, sino que usó su fidelidad para demostrar ante toda Babilonia que su poder está por encima de todo reino humano. Así, mediante su inquebrantable fe y los milagros en el exilio, Daniel y sus amigos testificaron una verdad inmutable. Cuando el hombre se mantiene firme en la fe, los milagros de Dios se manifiestan vivamente en este mundo. En medio del resplandor cegador del imperio de Babilonia, donde la gloria y el poder parecían inagotables, una corriente subterránea de inquietud surgía silenciosamente. El rey Nabucodonosor, soberano del mundo, en su época tuvo un sueño extraño, un sueño tan profundo y perturbador que ninguno, ni astrólogos, ni adivinos, ni magos, pudo interpretarlo. Pero el rey no solo exigía una interpretación, pedía que le revelaran el sueño mismo sin contarlo. Una demanda imposible, como poner a prueba el corazón humano en la desesperación. Al fallar los sabios uno tras otro, la furia de Nabucodonosor estalló. Se decretó una orden de muerte contra todos los sabios del reino, incluidos Daniel y sus amigos. Ante el filo del destino, Daniel no desesperó. Sabía que solo una fuente de poder podía salvarlo: el Altísimo. Daniel y sus 3 fieles compañeros se arrodillaron en oración durante toda la noche, suplicando fervientemente a Dios que revelara el misterio.
Y maravillosamente, en el silencio oscuro de la noche, la oración fue respondida. Una visión llegó a Daniel, una imagen clara del sueño y su significado profundo. Antes de que el alba acariciara las torres doradas de Babilonia, Daniel se presentó ante el trono de Nabucodonosor. Sin temblor alguno declaró: no por sabiduría humana, sino porque el Altísimo del cielo me ha revelado tu sueño. Daniel describió cada detalle: una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezcla de hierro y barro. Luego, una roca no tallada por manos humanas golpeó la estatua, triturando toda su gloria falsa en polvo, mientras que la roca se transformó en una montaña eterna, símbolo del reino de Dios. El significado era claro: Nabucodonosor era la cabeza de oro, el máximo poder, pero tras él surgirían otros imperios, cada uno más débil que el anterior, hasta que finalmente Dios establecería un reino eterno que nunca sería destruido. Al oír esto, Nabucodonosor quedó atónito. Se arrodilló ante Daniel, glorificando al Dios de Daniel como el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Daniel, de ser un joven exiliado y desconocido, fue elevado a jefe de todos los sabios y gobernador de toda la provincia de Babilonia. Pero Daniel sabía que esa gloria no era su destino final. Fue elegido no solo para vivir bajo el favor del poder terrenal, sino para cumplir una misión sagrada: ser el revelador de los secretos profundos de la historia humana, cosas nunca antes conocidas pero determinadas por Dios desde la eternidad. La música resonaba en el vasto campo, los sonidos de trompetas, flautas y arpas se elevaban como una orden invisible. Frente a ellos, la enorme estatua de oro, erigida por el propio rey Nabucodonosor, brillaba intensamente bajo el sol, un símbolo no solo de poder, sino también de un orgullo que desafiaba a Dios. La orden era clara: todos, sin importar su etnia o posición. Al escuchar la música debían postrarse inmediatamente y adorar aquella estatua de oro. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado sin piedad al horno ardiente. Y como una ola, miles de personas se inclinaron, pero en medio de aquel mar de postrados, 3 figuras permanecieron erguidas firmes, como 3 torres que se negaban a rendirse: Sadrac, Mesac y Abednego. Los nobles rápidamente los denunciaron ante el rey. La ira estalló en el corazón de Nabucodonosor, quien de inmediato ordenó traer a los 3 jóvenes y les dio una última oportunidad: postrarse o morir en el fuego. ¿Quién podrá salvaros de mi mano?, rugió, pero sus corazones no vacilaron. Con una voz serena pero firme respondieron: aunque nuestro Dios no nos salve, no adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esa respuesta fue como un golpe al orgullo del rey. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal y llamó a los soldados más fuertes para atar a los jóvenes y arrojarlos al fuego. Las llamas rugieron tan ferozmente que incluso los soldados que los arrojaron fueron consumidos. Todos contuvieron la respiración esperando el final de los 3 fieles, pero ocurrió un milagro dentro del horno. En lugar de cenizas, vieron 4 figuras caminando libremente en medio del fuego sin daño alguno, y la 4ª figura irradiaba una luz maravillosa como la apariencia de un ser divino. Nabucodonosor, asombrado y tembloroso, exclamó: no arrojamos a 3 hombres al fuego, pero veo 4 sin ataduras caminando libremente, y el 4º parece un hijo de los dioses. Rápidamente llamó a Sadrac, Mesac y Abednego para que salieran del horno. Al salir, sus cuerpos no mostraban señal alguna de haber estado en el fuego, ni un cabello chamuscado, ni una quemadura.
ni siquiera olor a humo en sus ropas. Ante toda la corte y los líderes del reino, Nabucodonosor proclamó con respeto: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos». De inmediato, el rey decretó que cualquiera que hablara contra el Dios de ellos sería ejecutado, y los 3 jóvenes fueron promovidos y honrados en la poderosa Babilonia. Ellos entraron al fuego no con fuerza humana, sino con una fe inquebrantable, y fue esa fe la que transformó el horno en un gran testimonio del poder invencible de Dios. En la época de mayor esplendor del imperio de Babilonia, cuando el oro fluía por las calles y los famosos jardines colgantes se exhibían bajo el sol, el corazón del rey Nabucodonosor se hundió aún más en la soberbia. Caminaba por los corredores dorados de su palacio. Su mirada barría las majestuosas construcciones y se preguntaba: ¿acaso no soy yo quien ha creado toda esta gloria? En su interior, el orgullo crecía silenciando las advertencias de antiguos sueños y señales que en su día lo habían estremecido, pero Dios el Altísimo no permitió que esa arrogancia perdurara. Mientras las palabras de autocomplacencia aún estaban en sus labios, una voz descendió del cielo: «Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado». Y de inmediato una transformación terrible ocurrió. El rey, quien había estado en la cima del mundo, ahora vagaba como un alma perdida. La mente humana en él desapareció, dejando lugar al instinto animal. Nabucodonosor fue expulsado de su lujoso palacio y vivió como una bestia en el campo. Su piel se volvió áspera, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras. Comía hierba como los bueyes, bajo el rocío de la mañana con la mirada vacía, su cuerpo sucio, siendo apenas una sombra del pasado glorioso. Durante 7 años Nabucodonosor vivió en esa humillación, 7 años de quebrantamiento del ego, 7 años de silencio entre vientos aulladores, 7 años de desgaste del corazón soberbio, preparándolo para un despertar divino. Y entonces un día, cuando sus ojos empañados finalmente miraron hacia el cielo, cuando su corazón roto por el orgullo se rindió, Nabucodonosor pronunció sus primeras palabras en años, una alabanza a Dios. Reconoció el poder absoluto del Creador, el único que reina sobre los reinos humanos. Inmediatamente, ese despertar espiritual lo sacó de la oscuridad. Su mente fue restaurada, su majestad regresó y su trono le fue devuelto. Pero esta vez, Nabucodonosor ya no era un hombre arrogante. Era un hombre transformado, humilde, consciente de que toda gloria y poder existen únicamente por la voluntad de Dios. La lección de Nabucodonosor es eterna. La soberbia lleva a la caída, pero la humildad ante el Altísimo es el único camino hacia la verdadera gloria. Cuando pasaron los años gloriosos de Nabucodonosor, Babilonia seguía en pie orgullosa e inexpugnable, pero en el trono ya no se encontraba un rey sabio, sino Belsasar, un hombre arrogante, libertino y necio. A diferencia de Nabucodonosor, quien fue advertido y finalmente se humilló ante el poder de Dios, Belsasar despreció las lecciones de la historia. En su corazón, el poder de Babilonia era eterno. Las murallas de la ciudad eran invencibles y él mismo era inmortal en su gloria. Mientras los ejércitos de los medos y los persas se acercaban en silencio, Belsasar organizaba un fastuoso banquete reuniendo a 1000 oficiales para celebrar, beber y presumir de su aparente invencibilidad. El vino y la soberbia nublaron su razón. En un acto de suprema profanación, Belsasar ordenó traer las copas de oro y plata sagradas
que habían sido guardadas en el templo de Jerusalén para beber vino con ellas junto a la multitud. No solo cometió un acto de blasfemia, sino que desafió directamente la autoridad de Dios, una arrogancia que no sería perdonada. Mientras la música resonaba y las carcajadas llenaban el gran salón, de repente apareció una visión que dejó a todos paralizados. Una mano invisible escribió en la pared unos caracteres que brillaban como el fuego. El terror se apoderó de todos. Belsasar palideció sus manos. Temblaban su corazón, latía descontroladamente. Se convocó a magos, adivinos y astrólogos, pero nadie pudo descifrar el misterioso mensaje. En su desesperación, la madre de Belsasar le recordó a alguien que en el pasado había interpretado lo oculto, Daniel. Cuando Daniel fue llamado, no mostró temor ni adulación. Rechazó todas las promesas de riquezas y poder y mirando fijamente al rey, pronunció su acusación. Tú sabías lo que le ocurrió a Nabucodonosor y aún así no te humillaste. Has sido arrogante contra el Dios del cielo. Has profanado lo sagrado para alabar a ídolos. Por eso, este es el juicio contra ti. Daniel explicó: Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, mientras Belsasar aún se encontraba sumido en el terror, los ejércitos de Ciro el Grande penetraron secretamente en la ciudad a través del lecho del río Éufrates, cuyo curso había sido desviado, sin necesidad de una gran batalla. Babilonia cayó en una sola noche. Belsasar fue asesinado y el imperio más poderoso de su tiempo se desmoronó como polvo ante la voluntad de Dios. Belsasar, el necio embriagado de autosuficiencia, se convirtió en una advertencia viva para todas las generaciones. Cualquier poder, por grande que sea, si se enfrenta con arrogancia a Dios, será destruido. La gloria de Babilonia resultó ser solo una sombra marchita ante la eternidad del reino de los cielos. En la silenciosa noche del reino persa se tramó una conspiración para derribar al más fiel servidor de la corte. Daniel, aquellos que envidiaban su ascenso y prestigio, buscaron atraparlo, usando precisamente la fe que él profesaba, convencieron al rey Darío de promulgar un decreto que prohibiera toda oración dirigida a cualquier dios o ser humano que no fuera el propio rey durante 30 días. Era una trampa perfecta, pues sabían que Daniel jamás abandonaría su costumbre de orar al Dios Altísimo. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, no temió ni buscó un escape. Como cada día regresó a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló 3 veces al día para orar y dar gracias ante Dios en quien confiaba plenamente. Sus enemigos, como lobos al acecho, corrieron a acusarlo ante el rey Darío. Al oírlo, el rey quedó profundamente angustiado, pues amaba y respetaba a Daniel, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Una vez firmada, no podía ser anulada. Obligado por su propio decreto, el rey Darío ordenó a regañadientes que arrojaran a Daniel al foso de los leones. Antes de que se lo llevaran, el rey le susurró esperanzado: que tu Dios a quien sirves continuamente te salve. Angustiado, el rey selló la entrada del foso con una piedra y su anillo real, y pasó la noche sin comer, sin dormir ni buscar distracción. Al amanecer, antes de que despuntara el sol, el rey Darío corrió hacia el foso. Con voz llena de ansiedad clamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios salvarte de los leones? Un silencio tenso llenó el aire. Entonces, desde la oscuridad profunda, se escuchó la voz serena de Daniel: Oh Rey, vive para siempre.
Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él y también ante ti, oh rey. El rey Darío estalló en una alegría incontenible. Ordenó de inmediato que sacaran a Daniel del foso. Todos quedaron asombrados al ver que su cuerpo no presentaba herida alguna, ni siquiera el más mínimo rasguño. La fe inquebrantable y la lealtad de Daniel habían obrado un milagro que nadie había imaginado en medio de un imperio extranjero. Lleno de ira contra los traidores, el rey ordenó arrestar a los acusadores de Daniel junto a sus familias y fueron arrojados al mismo foso. Esta vez los leones no fueron detenidos por ángeles. Atacaron y devoraron a todos antes de que siquiera tocaran el suelo. Después de aquel evento impactante, el rey Darío promulgó un nuevo edicto para todo el reino. Teman y reverencien al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él salva libra y realiza señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Desde entonces, Daniel continuó prosperando y siendo honrado no solo durante el reinado de Darío, sino también bajo Ciro el Grande. Su vida se convirtió en un símbolo inmortal de la fidelidad, la fe inquebrantable y la victoria milagrosa de Dios sobre toda fuerza de oscuridad. En el primer año del reinado de Belsasar, cuando la oscuridad aún cubría densamente el imperio de Babilonia, Daniel, quien había visto tanta gloria y caída, recibió una visión que superaba todo lo que había presenciado antes. Ya no era la historia de una ciudad o de un reino, sino del destino entero de este mundo. En medio del fuerte viento que soplaba sobre el vasto océano, Daniel vio 4 bestias gigantescas que emergían de las profundidades del mar. Cada una tenía una forma inusual simbolizando los imperios que dominarían la tierra. Un león con alas de águila orgulloso y fuerte, pero cuyas alas fueron arrancadas. Un oso que se apoyaba de un lado con 3 costillas en la boca, un gobernante codicioso y sediento de sangre. Un leopardo ágil con 4 alas, símbolo de una conquista rápida y una posterior división. Y finalmente Daniel se estremeció al ver la 4ª bestia más terrible que todas las anteriores, con dientes de hierro que trituraban todo bajo sus pies. De su cabeza brotaban 10 cuernos, y de entre ellos surgía un cuerno pequeño que poseía ojos humanos y una boca arrogante que desafiaba al Altísimo. Daniel se llenó de terror, pero aún le fue mostrada una escena aún más majestuosa. Se erigieron tronos y un anciano de días, vestido con un manto blanco como la nieve y con cabellos como lana pura, se sentó. En su trono un río de fuego fluía desde su trono y millones de ángeles lo servían. Se abrieron los libros y comenzó el juicio. En cuanto sonaron las acusaciones, la 4ª bestia fue asesinada, su poder destruido. Daniel vio también a uno semejante al Hijo del Hombre, quien fue llevado ante el anciano de días, y a él se le otorgó dominio, gloria y un reino que jamás sería destruido. Ese reino pertenecería a los santos, los fieles a Dios, y ellos reinarían para siempre. A pesar de su experiencia y sabiduría adquiridas tras años en las grandes cortes, Daniel sintió su alma temblar ante la mezcla de terror y gloria de aquella visión. Angustiado, preguntó al ángel que estaba junto a él el significado de lo que había visto, y se le explicó. Las 4 bestias representaban 4 imperios que se levantarían, pero al final Dios establecería su reino eterno e indestructible. La visión no terminó ahí. Daniel también vio a los santos siendo perseguidos y oprimidos
por el arrogante cuerno pequeño. La guerra duraría un tiempo, 2 tiempos y medio. Tiempo, un período de profundo sufrimiento antes de que Dios interviniera para destruir el poder del mal. Al despertar empapado en sudor frío, Daniel guardó la visión en su corazón. Comprendió que el mundo aún atravesaría días de oscuridad y terror, pero que al final la luz vencería a las tinieblas y el reino del Altísimo brillaría como un amanecer que nunca se apaga. Con los años pasando como un río silencioso, Daniel, quien había sido elevado por Dios entre los imperios más poderosos, entró en los últimos días de su vida. Ya no era el joven capturado en Jerusalén, sino un testigo viviente del poder de Dios a través de los altibajos de la historia. Daniel había visto con sus propios ojos el ascenso y la caída de poderosos imperios de Babilonia a Medo-Persia, pero sabía muy bien todo poder terrenal es apenas una sombra ante el reino eterno de Dios. En los últimos años de su vida, Daniel recibió las revelaciones más maravillosas. Mientras buscaba respuestas sobre el futuro de su pueblo, el Señor envió a un ángel que le reveló una serie de profecías que trascendían su época. Daniel fue informado sobre cambios históricos, sobre reinos que surgirían y caerían, sobre la lucha espiritual incesante entre el bien y el mal. Más importante aún, se le prometió la gran resurrección, el momento en que los justos se levantarán del polvo para entrar en la gloria eterna. Sin embargo, ante la magnitud de tales revelaciones, Daniel seguía siendo un humilde ser humano, temblando ante el misterio de Dios. «Oí, pero no entendí», exclamó con humildad, y el Señor lo consoló con una promesa sencilla, pero eterna. «Tú, Daniel, sigue tu camino, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero tú descansarás, y al final de los días te levantarás para recibir tu herencia». No era solo una promesa para Daniel, sino para todos aquellos que caminan fielmente en la luz. La misión de Daniel había concluido, había permanecido fiel en medio del fuego de la prueba, había resistido las intrigas y los poderes terrenales y se convirtió en un testigo eterno de la verdad. Dios sigue reinando sobre todos los tronos. Aunque los imperios de la tierra hayan cambiado, aunque los nombres de reyes famosos solo vivan en la memoria, el nombre de Daniel está inscrito en el libro de la vida, y su mensaje resuena a través de las generaciones. El Señor es quien sostiene el destino de las naciones. Los justos no serán olvidados, y al final de los tiempos brillarán como las estrellas en el cielo por toda la eternidad.